chiquitos, bienvenidos una vez más a mi canal, una semana más en cama, pero adaptándonos como nos han enseñado en el arte de la guerra, y he aprovechado esta semana en cama para ver el juego de calamar, y de eso se trata el video de hoy. El video de hoy vamos a hablar del capítulo 11, 12 y 13 del arte de la guerra, que son los capítulos finales en el que nos vamos a concentrar en tácticas, y vamos a ver cómo vamos a compararlo con esta serie muy famosa que se llama El juego de calamar. Así que si te interesa, comencemos. Bueno, primero vamos a comenzar con un resumen de los capítulos 11, 12 y 13. Ya esto es el final del libro. El final sobre todo se dedica a este momento en el que ya es imposible evitar la guerra, por lo tanto estamos viendo en los capítulos 11, 12 y 13 distintas tácticas que podemos emplear para mejorar nuestra ventaja y lograr esa victoria. En el capítulo 11 hablamos de los distintos tipos de terreno que hay. Hay 9 terrenos. Por ejemplo, está el terreno de dispersión, que es un ejército que está luchando en su propio terreno. Luego está el terreno ligero, que es un terreno ajeno, pero en el que no se está batallando a mucha profundidad. Luego está el terreno clave, que es un terreno que cuenta con muchas ventajas y que quien acceda primero a este terreno accede a estas ventajas. Luego está el terreno de comunicación, que es accesible para ambos bandos. El terreno de intersección es donde abunda el enemigo. El terreno difícil es el terreno ajeno, en el que ya estamos totalmente metidos. Un terreno desfavorable es un terreno que tiene muchos accidentes geográficos, o sea, muchas montañas o riscos. Luego tenemos el terreno cercado, que es un terreno que está rodeado y del cual es difícil salir. Y luego tenemos el terreno mortal, que es un terreno en donde es difícil sobrevivir y podemos sobrevivir solamente actuando con mucha agilidad y rapidez. Luego en el capítulo 12 hablamos del ataque con fuego, y el maestro no solamente nos enseña cómo atacar con fuego, cómo, cuándo y dónde utilizarlo, sino también cómo defendernos del fuego. Como ya se nos ha dicho antes en el libro, tenemos que no solamente aprender el yin o una parte de lo que, sino que también tenemos que aprender su opuesto, el yang. Si queremos fingir que no sabemos, que somos desordenados, tenemos que conocer el orden. Y lo mismo, si queremos usar fuego, tenemos que saber cómo atacar, cómo responder ante un ataque de fuego. Finalmente tenemos el capítulo 13, que habla sobre la información, y hemos hablado durante todo el libro sobre la importancia que es prepararse para la guerra, y para poder prepararse para la guerra hay que contar con información para poder entender cómo desarrollar un plan o una estrategia. Entonces en este capítulo hablamos de que la información se obtiene de manera calculada, no se obtiene así nomás, sino que hay que tener las personas adecuadas que puedan proveernos de información, y en este capítulo final hablamos de la importancia de lo que es tener espías. Hay 5 tipos de espías y el maestro nos habla del rol que tiene cada uno de estos tipos de espías, que vamos a tener espías encubiertos, agentes dobles, para poder obtener esa información lo más valiosa posible para poder adelantarnos al enemigo. Bueno, para esta sección he vuelto un poquito al clásico, al lápiz y papel, y he hecho un poquito una comparación de cosas que encuentro similares y cosas que encuentro pues totalmente distintas en el juego del calamar. El juego del calamar pues tiene varios escenarios. Primero es un juego grande en el que participan muchas personas, y ahí quiero hablar de los tipos de terreno, porque en realidad los participantes que están entrando a este juego están entrando primero a un terreno mortal, a un terreno en el que está cercado, porque ellos se están metiendo a un espacio en específico, que es en esta isla en donde se llevan a cabo los juegos, donde nadie tiene contacto con ellos, no tienen cómo pedir ayuda, la única forma que tienen de salir es o ganando el juego o muriendo. Entonces pues están en un terreno mortal, lo que los obliga a, cosa que nos cuenta el maestro en el arte de la guerra, cuando la gente sabe que lo único que le queda es morir, va a luchar con todo el ímpetu porque va a tratar de sobrevivir. Cuando ya no hay la única motivación es sobrevivir, la gente va a luchar, y eso es lo que hace la gente en el juego del calamar. Se dan cuenta que están entre una situación en la que lo único que va a pasar es o ganan o mueren. Entonces luchan contra todo lo que hay, con toda la fuerza de su voluntad. Luego tenemos que pues cada juego es un terreno diferente y que están jugando en terreno ajeno. Realmente ellos creen que tienen cierto conocimiento del juego porque están jugando, el juego de calamar tiene minijuegos.
y todos son juegos de su infancia, son juegos típicos de la cultura coreana de que juegan los niños en la calle, entonces ellos pues creen que al conocer los juegos de alguna manera u otra se sienten un poquito más seguros o estables, pero la realidad es que no saben qué tienen preparado porque la gran estrategia o el gran estratega detrás de todo esto son los organizadores del juego y el jugador número 1, que se llama, y esto así necesito un poquito de ayuda porque la verdad que son los nombres en coreano son un poquito complicados, se llama Il Nam, que es el dueño, el fundador que se infiltra en los juegos. Pues este jugador es el que realmente tira de los hilos para acondicionar el juego a una manera u otra. Luego estamos hablando de que en el arte de la guerra, en el capítulo 11, se nos refuerza esta idea de la adaptación. Quien logre, no solamente es importante conocer los tipos de terreno, los tipos de escenarios a los que nos vamos a enfrentar, pero también es poder adaptarse. No solamente es conocerlos por tener la teoría, pero en práctica es adaptarse a cada uno de estos diferentes escenarios, por lo que el maestro nos da diferentes pautas para cómo resolver ante cada uno de estos escenarios. Ahí yo creo que el protagonista, bueno, los finalistas del juego de calamar, que son Ji-hoon, que es el protagonista, el jugador 456, y Sang-woo, que es su mejor amigo de la infancia, son los grandes muestras de lo que es la adaptación. Ambos vienen de historias bastante diferentes, son amigos de la infancia, pero a lo largo del juego, con distintas maneras, uno actuando un poco más ético que el otro, han logrado adaptarse a los diferentes escenarios del juego y no han dejado que la incertidumbre y la inestabilidad generada por los organizadores del juego a través de los soldados los desestabilice. Y creo que por eso llegaron a la final, porque fueron los que fueron capaces de adaptarse en todo momento a los diferentes cambios que les ponían los diferentes juegos. En el primer juego, por ejemplo, se dieron cuenta que con luz verde y luz roja había que moverse. Entonces, la gran mayoría de jugadores decidieron huir porque fue la respuesta rápida. Regresaron a la puerta, que era por donde habían ingresado, trataron de salir de ese terreno incómodo, y estos siguieron avanzando y se tomaron el tiempo de darse cuenta cómo funcionaba el mecanismo de la muñeca para poder sobrevivir. En el segundo juego, cuando se trata de Dalgona, que son las galletitas, pues al darse cuenta el Sang-woo que había que escoger la figura más fácil para tener más chances de sobrevivir al Dalgona y que no se rompa la galleta, escogió obviamente la figura más fácil y se cayó, que eso es algo de lo que habla también el maestro en el arte de la guerra, que es que tus enemigos no sepan de tus estrategias. Entonces él dijo, yo escojo la figura más fácil y no le digo a nadie, de manera que tengo más chances. No solamente se trata de ganar y sobrevivir este juego, sino se trata de llegar a la final, y para eso necesito que los demás pierdan, y por eso se cayó. Y luego tenemos a nuestro protagonista, que es el jugador 456, que a pesar de tener la figura más complicada porque escogió el paraguas, se adapta a la situación y dice, bueno, ok, estoy en una situación complicada, no puedo con la agujita. ¿Qué voy a hacer? Voy a lamer de manera que se derrita la figura, y es así como muestra que no se paraliza, sino que se adapta a la situación, y por eso es que llega a la final. Y en cada uno de los juegos se muestra cómo estos dos jugadores logran adaptar sus códigos éticos, su moral, su manera de pensar para poder sobrevivir a estos distintos terrenos que pues, se les enfrenta en el juego. Luego tenemos el tema de la rapidez de acción. El maestro nos habla siempre de que es muy importante ser rápido a la hora de accionar, y aquí también viene un momento de que hay como una contradicción entre el juego del calamar y el arte de la guerra. En el arte de la guerra siempre se nos habla de la importancia de llegar primero para conocer las ventajas, pero en el juego de las cristales, del cristal templado, del puente de cristal, fueron los jugadores que tuvieron las primeras posiciones los que tenían más chances de perder, ya que pues, a medida que iban avanzando, ellos eran los que iban a tener que tentar su suerte con los escalones de cristal templado y de cristal normal. En cambio, quienes estuvieron hacia el final tuvieron más chances de ganar porque pues, estaban aprendiendo de los errores de los demás. Luego, pues también está el tema de la rapidez, o quien se adelantó y escogió los primeros números. Y hubo quien pues se tomó un poquito más de tiempo para pensar en escoger hacia dónde iba con los números finales. Pero, por ejemplo, en cuanto a rapidez, en otro juego como en el juego de la cuerda, vemos que Il Nam, que es el señor, el mayor, el viejito,
reacciona ante que cuando iban a jugar estaban en desventaja por fuerza, entonces genera un plan rápidamente para equiparar las fuerzas a la hora de manipular la cuerda y poder ser el equipo que no se caiga al vacío en el juego de tirar la cuerda. Y luego, eso es en cuanto al capítulo 11. Luego al capítulo 12 tenemos el tema del fuego. Si bien no tenemos un momento visible de uso de fuego en los juegos del calamar, sí tenemos, el fuego se podría interpretar como una metáfora para insertar cambio e incertidumbre. Y esto es lo que hacen los organizadores del juego a través de los distintos escenarios que crean para agilizar el juego, mover el juego. También lo hemos visto en otras películas que tratan así de supervivencia, como los Juegos del Hambre, que los organizadores del juego van modificando la situación, generando situaciones de tensión para que el juego avance más rápido. Pues aquí, como en qué escenario tenemos una inserción de fuego, pues ¿qué hacen? A través de los guardianes, los que van vestidos de rojo, van cortando los suministros, generando tensión, de manera que no solamente son los juegos los que se encargan de eliminar a las personas, sino que también son las personas que se eliminan unas a otras ante pues la falta de sueño, el hambre, la necesidad, lo que vemos en un episodio en el que hay una pequeña guerra civil en la que los soldados no interfieren hasta que ya hubo muchísimos de los participantes muertos. Y luego para el capítulo 13, pues en el manejo de la información tenemos muchos momentos clave con el tema de los espías. Primero, Ilnam, el dueño de los juegos, se introduce dentro del juego para vivir la experiencia, entender qué es exactamente el juego que ha creado. Además de Ilnam, tenemos un escenario que habla también sobre la información, y es que paralelamente a los juegos tenemos un policía que está investigando el caso porque su hermano está desaparecido. ¿Y qué hace el policía para poder tener toda la información, para poder prepararse para armar un caso en contra de los juegos? Es introducirse en los juegos, se infiltra en la isla como uno de los guardianes, se comporta como uno de los guardianes, es un espía encubierto para poder recolectar toda la información. Vemos que la mejor manera pues es participar, de manera que pues tenemos la información pero que estamos viendo con nuestros propios ojos, y no es información que podemos obtener de terceros, ya que al tratarse pues de una cuestión bastante ilegal como son estos juegos, la única forma que tenía el policía de obtener esta información era metiéndose. Bueno, esto es más o menos las similitudes que he encontrado con el juego de calamar y el arte de la guerra. Una pequeña reflexión sobre el arte de la guerra y en general, no solamente los últimos 3 capítulos y estos juegos. Vemos que la estrategia siempre juega un rol importante para poder ganar cualquier cosa. En este caso, ganar los juegos, hay que tener una estrategia, y si bien no todos los participantes tienen una estrategia desde un principio, vemos que capítulo a capítulo van desarrollando cada uno de ellos una estrategia para poder ganar. Algunos de ellos a través de alianzas, vemos que se generan 2 bandos principales, y pues haciendo alianzas estratégicas logran asegurar su permanencia por largo tiempo en los juegos. Luego, otra cosa que vemos pues es reconocer las fuerzas. Cada uno sabe perfectamente de qué pata cojea y van jugando con eso para también escoger con quién se van haciendo las alianzas. En el juego de las canicas, muchos optan trabajar por lo conocido con alguien, de coger una pareja de alguien que conocen, y al final resulta jugándoles en contra porque tienen que básicamente decidir si es su vida o la de la otra persona. Aquí vemos la importancia de saber, de conocer las reglas del juego, de poder adelantarnos, algo de lo que nos ha hablado mucho Sun Tzu en el arte de la guerra, que es poder adelantarnos a lo que va a suceder a nuestros enemigos, saber qué puede pasar. Y esto es algo que tenían todos como desventaja, porque a pesar de conocer los juegos, porque son juegos de toda la vida, de la infancia, no sabían realmente a qué se estaban metiendo. Y aquí la ventaja competitiva la tienen los organizadores de los juegos, porque los organizadores de los juegos, lo vemos en ese capítulo en el que entra el policía, se infiltra y entra a los archivos en donde está toda la información, no solamente de estos Juegos del Calamar, sino de todas las ediciones anteriores. Hay muchísima información. Todos los candidatos que forman parte del Juego de Calamar son gente que ha sido escogida
pero meticulosamente. Se sabe absolutamente todos los detalles de estas personas y estas personas se han escogido porque nadie va a reclamar por ellas. Al ser desadaptados sociales, gente que no tiene nada más que perder, si se mueren nadie reclama por ellos, lo que hace que estos juegos puedan seguir ocurriendo año tras año, porque nadie va a reclamar y nadie va a nadie le va a llamar la atención que se desaparezca una persona de la que nadie está tomando cuenta. Entonces la ventaja competitiva y la mayor acción de estrategia la tienen los organizadores del el juego de calamar. Son ellos quienes realmente tiran de los hilos, controlan las situaciones, utilizan los ataques tácticos y las estrategias y manipulan el juego. También tienen alianzas como ese médico que está infiltrado al que le van dando información y ellos van obteniendo información de lo que está sucediendo con los participantes, y son ellos realmente, siendo los soldados la manifestación del accionar de la organización, los que tienen el gran control de la estrategia. Sin embargo, vemos que es la importancia de saber estrategia para todos, y es que si la estrategia en malas manos puede generar muchísimo daño, y es lo que pasa en estos juegos, que era gente bastante inteligente. El desarrollador Innam de los juegos es una persona muy capaz, pero también al tener tanta capacidad tiene muchísima capacidad para hacer daño. Creo que eso es una reflexión que nos tenemos que llevar todos, que no solamente es importante saber cómo ganar, pero saber que si bien podemos ganar, no siempre estamos ganando bajo las condiciones más éticas, ni estamos procediendo de la manera más correcta. Por lo tanto, saber de todo esto no solamente es para saber ganar, sino para saber también cómo comportarnos, porque sabemos qué tipo de situaciones nos podemos enfrentar. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no solamente por el video de hoy, pero eso ha sido todo por El arte de la guerra. Finalmente hemos leído todo el libro y nos despedimos de él. Me hubiese gustado poder despedirme de otra manera y no en cama, pero bueno, tocó la circunstancia y tocó poder estar en cama para poder ver la serie y poder compararla con el libro. Espero que hayan disfrutado de este camino. Yo sin duda lo disfruté muchísimo y siento que he aprendido un montón, no solamente para poder aplicarlo a publicidad, a marketing, sino también en cuanto a crecimiento personal, y espero que ustedes también puedan encontrar estos aprendizajes en el libro para sus vidas personales. Les mando un besote y espero verlos pronto. ¡Chao!